Dice la canción, desde esta celda donde el odio ha confinado la sonrisa amada mía, yo me desangro en la ausencia de tus manos y me duermo con tu universo, que fuerza y vida en la esperanza de mis hijos, que quedaron. Pero si muero, en la desdicha de no verte más, levántate, recógeme, levántate, recógeme. No ha sido en vano el sacrificio de la carta. Esta preciosa canción la hizo Illapo en mención a los detenidos desaparecidos de izquierda después de la dictadura de Pinochet. Pero quisiéramos darle un vuelco a esto, aquí en Manos Libres, en El Pensador, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia como siempre, y entrevistar a un hombre que fue apresado por una dictadura de izquierda. Las canciones son bonitas, ¿no? Las canciones son lindas. Y la izquierda la ha cantado toda la vida. Está bien. Pero hay gente que también fue apresada y fue violentamente eh, retenida en sus derechos elementales por una dictadura de izquierda. ¿Qué diría Yapo de esto? ¿Qué diría Yapo de Braulio Jatar? ¿Qué diría Inti Gimani de Braulio Jatar? ¿Qué diría Michelle Bachelet de Braulio Jatar? ¿Qué diría Gabriel Boric de Braulio Jatar? Nada. No han dicho nada. Cuando las dictaduras te convienen, estás con ellas. Cuando no te convienen, no estás con ellas. No las condenas. Boric, en la ONU, cabrón, cabroncito, chiquitito, miniatura. Te lo digo de frente. Eres una miniatura. Condenas Nicaragua y no Cuba. Dices que vas a condenar a China. Es difícil que lo hagas. En fin, bienvenidos a una nueva edición de Manos Libres aquí en el Pensador.io junto a Miguel Mendoza, como siempre, querido amigo, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias Mario, aquí y con un invitado de lujo que estuvo hace unos pocos días en la Iberocumbre. Disculpen la introducción, ¿no? Discúlpenme el desahogo, pero o sea, son cosas que hay que decir. Braulio Jatar, apresado por el dictador Maduro, la única persona que le ha ganado un juicio a Maduro, después de mucho tiempo salió libre, y aún no puede vivir en paz, en familia. ¿Cómo está Braulio? Hola Mario, hola Miguel, un saludo a ustedes dos, lógicamente a nuestro común amigo Álvaro Medina Jara y a todos los que forman parte de ese equipo de El Pensador, medio que sigo muy de cerca y como le dije antes de empezar la entrevista, Álvaro y El Pensador siempre estuvieron acompañándome en mis reclamos y defensa de nuestros derechos fundamentales. Así que mi eterna gratitud a esa plataforma y al amigo común nuestro, a Álvaro. Sí, Álvaro mira, Medina. Mario, tú sabes que si me preguntas a mí, a veces yo me siento triste, me siento triste. Me siento triste porque, mira, yo llegué de la mejor voluntad con mi 12 DVD en una carpeta, con ¿Ya? una carta muy respetuosa a la directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Y en la misiva le detallaba un poco lo que tú decías, Mario, que conoce Miguel, de que mi caso siendo un chileno, nacido en la clínica Santa María de Santiago, y habiendo un Museo de la Memoria y Derechos Humanos, consideraba que yo tenía un deber, yo te diría educativo, didáctico, de consignar ante el museo la estrategia de defensa, lo que se llama en derechos humanos litigio estratégico, de cómo alcanzamos después de 26 audiencias de los tribunales de la dictadura, lograr como chileno venezolano el único caso de preso político victorioso en Venezuela. El único que le Con esa, ganó a Maduro. el único. Y siendo chileno venezolano, y siendo además, teniendo yo dictamen de la ONU, del Grupo de Detención Arbitraria, calificado como mi detención como arbitraria, del grupo o panel de expertos designado por el secretario general de la OEA, Almagro, dictamen a favor,
con dictámenes y campañas a favor mía de Amnistía Internacional a nivel mundial, Human Rights Watch, Foro Penal, Espacio Público. Bueno, no, el alto comisionado para derechos humanos previo a la presidenta Bachelet, el alto comisionado para libertad de expresión de la ONU, el alto comisionado para libertad de expresión o el comisionado de libertad de expresión de la OEA. Es decir, es un caso realmente no por decisión mía, sino de las circunstancias emblemáticos, Mario y Miguel. Entonces, yo llego a Santiago Sí. con mis maletas de esperanza para hacer algún tipo de símil con el inicio del programa, de buscar algunas frases del cancionero, y me atiende ese día, un poco, Miguel Mario, ese día yo fui a La Moneda a abogar por la doble afectación de los migrantes venezolanos y le entregué una carta en La Moneda. Después me fui a Cancillería y presenté una carta para que me entregaran mi expediente que reposaba en Cancillería. Bueno, La Moneda me respondió a los días. Cancillería me respondió y me entregó mi expediente. Y el Museo de la Memoria de Derechos Humanos, Sí. no se ha dado a la fecha todavía ni siquiera la molestia de responderme, sino que estando yo en recepción, me abordó una funcionaria joven, una muchacha muy joven, una muchachita, y me dijo, mire, su caso no lo vamos a tramitar porque no corresponde al periodo histórico del Museo de la Memoria. O sea, no se tomaron ni el tiempo de revisar mi carta, ni de ver si eso tenía algún Ya, sentido. ¿cómo calificas eso, Braulio? ¿Un Sí, insulto para ti? ¿Para ti? sí, sí. Mira, un insulto y aprovecho este programa, Sí, Mario y dale. Miguel, porque yo le preguntaría a la directora del Museo de la Memoria si ella ha sido víctima de derechos humanos. Esa dama, porque yo soy terriblemente respetuoso, además, nunca me van a encontrar en el escenario de descalificar a nadie. Esa dama no pasó por lo que yo pasé. Ella no es víctima de derechos humanos. Yo sí soy víctima de derechos humanos, con calificaciones internacionales y además victorioso en unos foros judicial, lo cual es terriblemente excepcional. Si ustedes hacen un trabajo, vamos a decir, histórico-estadístico, ¿Ya? todos los que han sido víctimas de derechos humanos, más allá de que luego de años logren compensaciones, ellos no ganaron en sus causas judiciales ¿sabe? En tiempo real, por usar un término ¿Tú de la quieres decir, modernidad. tú quieres decir que la verdad te dio la razón? La verdad te dio la Claro, razón. Y entre medio, óyeme, ¿qué vejámenes sufriste? ¿Qué humillaciones sufriste? ¿Qué cosas padeciste? bueno, fíjate, te quiero complementar esto, ¿no? No solo soy el único que tiene la victoria, sino que además tengo la grabación del juicio, cosa que es excepcional en Venezuela. No hay un solo preso político que tenga todo su juicio grabado. Yo lo tengo, yo lo gané. Entonces, ¿cuál es la idea para responder tu pregunta? La idea era que el museo, que es inmensamente grande, o sea, eso no es una casita donde no puedes exhibir más de 5 cosas, se tomara mi oferta y proyectara en algún espacio las formas y métodos utilizados por mí y por mis abogados que fueron suficientemente exitosos para que sirvan a los estudiosos de la defensa de las causas perdidas normalmente en los derechos humanos, eso sirviera como una especie de manual de litigio estratégico. Pero les repito, no me dieron ni siquiera la respuesta escrita. No. Me despacharon en 5 minutos. Sí, claro. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué tipo de preso político fuiste tú? Bueno, uno que estuvo 5 años privado de libertad. En el juicio de Venezuela se estableció, con la declaración de los funcionarios de la policía política, 2 de ellos de 5 confesaron que mi detención fue arbitraria, que no respondía sino a una decisión superior. Yo perdí 25 kilos en 2 meses. Yo estaba en una celda de aislamiento severo, con una luz como la que aquí tenemos ahorita, Todo el día. 24 horas prendidas, sin ventanas, Tortura. sin Eso es rejas, tortura. tortura blanca, es lo que te iba a Claro. decir. Eso se define como tortura blanca y Tortura así lo hacía blanca. el reporte.
tortura blanca. Tuvieron que hidratarme 2-3 veces intravenosamente, porque claro, no teniendo ventana, teniendo una puerta, lo que nosotros llamamos entamborada, que son estas de hierro, que se les ponen unas láminas a las rejas para que no se pueda ver. Bueno, simplemente me desvanecía y tenían que entrar a la celda a colocarme suero intravenoso para levantarme de la deshidratación, porque yo estaba más o menos en celda, te diría, como unos 38, 40 grados centígrados permanentemente. Entonces, pero haciendo abstracción de eso, porque a mí no me gusta comparar torturas, porque hay personas que sufrieron torturas mucho más graves y hay unos que han acabado sus vidas Víctor lanzados Jara, por ejemplo. desde un edificio. O de un Pero más que helicóptero, allá como de, lo hizo la dictadura de Pinochet, po. Lanzar a bueno, gente allá desde lanzaron. los helicópteros. Bueno, el régimen de Maduro lanzó desde el piso 8 a un concejal, Albán, desde el piso 8, desde el edificio de la policía política. Entonces, por eso te digo, las comparaciones siempre son antipáticas. Yo lo Sí, po. único que sí les puedo decir, Mario y Miguel, que tú me preguntabas cómo te sientes, yo me sentí realmente despreciado por el Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Yo me sentí vejado por la directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. Y yo lo que le preguntaría a ella es si ella es víctima de derechos humanos. Ella puede ser Jamás. directora del museo, pero ella no está en el rango, si se pudiera calificar así, o no está unida al vínculo y al hilo que nos vincula a todos los que somos víctimas de derechos humanos, no importa el tiempo, el momento, la ideología o la mano con la que te golpee, sea la derecha o izquierda. Y si Sin ella no duda. tiene, Mario y Miguel, esa empatía, yo te lo pongo así, Mario y Miguel. Si yo estoy en la dirección del Museo de Derechos Humanos y a mí me viene una víctima de derechos humanos, además con las credenciales que te he ya señalado, no es como el caso de octubre, que están dando pensiones permanentes a unas personas que simplemente hicieron alegaciones, no fueron nunca a tribunales, y su simple alegación permitió hacerse de pensiones permanentes. Yo te estoy hablando de una persona que fue dictaminado por la ONU, dictaminada por la OEA, dictaminada por las principales ONG, se quedó, ganó el juicio y yo salí por el aeropuerto internacional de Maiquetía con mi pasaporte como un ciudadano común. Entonces, si con todas esas calificaciones yo no tengo acceso a un espacio en el Museo de la Memoria, y por otra parte, unas personas simplemente por el hecho de alegar de que sufrieron un trauma emocional, físico, psicológico, Claro, que no ha claro, sido claro, verificado por ninguna de las claro, instancias, como el claro. caso mío, reciben pensión permanente y yo no puedo recibir ni siquiera la atención de la directora del museo. Bueno, ¿cómo te digo que me siento? Muy triste. Yo creo que tú deberías tener por lo menos la ciudadanía. ¿La tienes? No, yo nací en Chile. La tienes, entonces. Claro, yo nací en Debieras, Santiago de mira, Chile, debieras en la tener el clínica derecho Santa a traer, María. debieras tener el derecho a traer a tu mujer, a quien quieras. Tú eres una víctima de violación a los derechos humanos, pero la izquierda, como se adueña de eso, la secuestra, la figura, la derecha secuestra, la izquierda ha secuestrado la figura de los derechos humanos y la violación a los derechos humanos de una forma muy manida, muy mañosa, muy conveniente y muy odiosa, muy incomprensiblemente. O sea, desde la moral y la ética a la izquierda no se le puede reconocer nada. La izquierda ha actuado moral y éticamente siempre en contra de esto. O sea, no tiene moral ni ética. Miguel, se nos desordenó la pauta, pero Sí, está linda la sí. conversación. Sí, no, está bien. Mira, vamos, yo sé que estamos hablando de los derechos humanos que está viviendo mucha gente en Venezuela por la dictadura de Maduro y Diosdado Cabello, hay que decirlo tal como es, no digamos no hay que parafrasear, que decir no, que es se puede decir un gobierno autoritario, no, tiene tinte de dictadura. Pero quiero llevarte a otra cara de la moneda. Aquellos venezolanos que han llegado, no es la gran mayoría, sino acá en Chile, que son minorías, por ejemplo, el Tren de Aragua, que ha hecho estragos no solamente en Chile y varias partes de todo lo que es Latinoamérica. ¿Cuál es la responsabilidad que tiene el actual gobierno de Nicolás Maduro?
No, mira, yo te respondería esto para hacer una buena diferenciación. Estos grupos amponiles, esta delincuencia organizada, sofisticada, armada durante el tiempo del chavismo-madurismo, con armas de guerra sofisticadas, granadas, fusiles de asalto, son los que, entre otras causas, han espantado al gran número de venezolanos que tenemos en Chile. Porque es que esa violencia, el secuestro, la extorsión, el asesinato, el sometimiento que ustedes están ahora muy residualmente recibiendo, o nosotros aquí en Chile, eso es lo que se denomina en Venezuela megabandas. Esa es una de las megabandas. Pueden multiplicar eso por 10 megabandas. Está la megabanda de los Llanos, está la megabanda del Occidente, está la megabanda del Tren de Aragua. Entonces imagínense ustedes, ¿no? Entonces, las primeras víctimas, y esto quiero dejarlo muy claro, Miguel, las primeras víctimas del Tren de Aragua son los venezolanos que ustedes tienen aquí. Porque ese ejercicio lesionante de los derechos a la vida, al trabajo, mira, esas megabandas controlaban todos los sindicatos, ellos eran sindicatos. Tú ibas a construir algo en cualquier parte de Venezuela y tenías que ir a contratar con ellos. Tú empezabas a hacer un trabajo, una remuneración modesta en tu casa y te llegaba una comisión y con un spray en la mano de pintura te indicaba ahí las 3 letras del sindicato de ellos. Eso quiere decir que tú estabas ya, Claro. vamos a decir, catastrado por un sindicato. Entonces, eso lo vivió gran parte de estos venezolanos honestos, íntegros, hombres, mujeres y niños que han sido desplazados. Entonces, es muy importante entender que las primeras víctimas del Tren de Aragua son los venezolanos. ¿Qué tipo de influencia tiene el régimen de Chávez y Maduro en esto? Que ellos son quienes lo armaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, cuando yo estaba en la cárcel, a usted le va a parecer que esto es insólito, pero con Rusia lo han visto y el grupo Wagner. Cuando yo estaba en la cárcel, que estaba en aislamiento severo, por allá aislado, apartado, a mí me llegaba un discurso de un alto funcionario, de una alta funcionaria. Y en un momento dado, al día siguiente, me sacaron a enfermería, que era el único momento que yo podía tener contacto con alguien, y pregunté, mira, por aquí estuvo tal persona. Sí, sí. Oye, a mí me llegó como un viento con unas voces que ella como que estaba aringándolos a ustedes como si fueran un grupo militar. Me dijo, sí, nos dijo que nosotros éramos la última línea de defensa de la revolución. Mira. O sea, los presos que estaban en el patio era la última línea de defensa de la revolución. Y si alguien tenía duda, el grupo Wagner, en el conflicto Ucrania o la invasión rusa a Ucrania, estaba repleto de prisioneros que fueron reclutados por el grupo Wagner. Y entonces, ellos tenían esta visión, que todavía la tienen, de que las malas conductas, el Tren de Aragua, los presos, las megabandas, o sea, todos los, vamos a decir, los orillados sociales, forman parte de los brazos armados de la revolución. Entonces, claro, Está bien, sí, Braulio, pero Miguel te preguntaba por esta otra horda de venezolanos indecentes, ordinarios, vulgares, que han llegado al país, que no respetan ni siquiera a nadie en el metro, que se meten y gritan y cantan y hacen... Eso es lo que te estaba preguntando también, Miguel, digamos. no, ¿Qué pasa con yo, eso? fíjate, Porque eso proviene de dónde. ¿Por qué nos llegó esa horda de inmigrantes indeseables? Yo lo digo bueno, responsablemente, en la Cámara, no tengo ningún claro, problema. pero no, claro, Mario, pero es lo mismo que tú sabes en España calificar a los chilenos en razón a las lanzas en Europa. O el Sí, sí, caso sí, sí, de sí, estas sí. muchachas chilenas que montaron una mini banda y asaltaban centros comerciales en Estados Unidos. En todas las sociedades, en todas las sociedades hay malas conductas. Sí, claro. Yo obviamente te contestaría así. Este no es un tema para mí, siendo yo chileno venezolano. Este no es un tema donde los venezolanos que tienen costumbres distintas a los chilenos
obviamente, son Muy distinta. escandalosos, Sí, son muy escandalosos porque sí. somos caribeños, eh, eh, pero por otra parte Gritones tenemos, invasivos, gritores e invasivos son. O sea, no sí, desconozcamos esas cosas, por Braulio. O sea, tú te metes bueno, al metro y sabes perfectamente cuando entra un venezolano, porque te habla aquí en la cara fuerte, te grita, te bueno, acerca. bueno, no, bueno, yo no sé porque yo soy venezolano y yo no le hablo a nadie allí pegado en la cara de nadie. Yo soy muy respetuoso. Inclusive te lo dije, Tú sí, po, cuando tú tú sí, empezaste tú sí. usando algunos adjetivos calificativos hacia el presidente, yo empecé mi narración siendo venezolano, distanciándome y dije, yo Muy no bien, soy de los que me gusta el insulto y soy venezolano, Mario. muy bien, muy Entonces, bien. fíjate, Me parece pero muy bien. no, no, yo lo único que pido es que no generalicemos. Yo no acepto el que se hable mal de los chilenos en España porque existen algunos lanzas, no acepto que se hable mal de los chilenos en general, que son una inmensa mayoría de personas honestas, trabajadoras, organizadas, faro de Latinoamérica, porque haya algunas damas que se han portado impropiamente en Estados Unidos. Y Tal en cual. ambos casos, lo que te digo, Mario, es que tanto las damas chilenas, mala conducta en Estados Unidos, que sean sometidas a la ley, como a todos los venezolanos que sean malas conductas que se han sometido en Chile. Perfecto. Estamos con Braulio Jatar, un personaje importante, abogado, periodista. De alguna forma eres historiador también, Braulio, ¿ah? Porque está escribiendo una historia. Estuvo detenido por la dictadura del feroz dictador Nicolás Maduro. Se la ganó. Fue el único que le ha ganado una contienda judicial a Maduro. O sea, no es poco. Es como ganarle a Putin, ¿cachai? Es como Así ganarle a es, Hitler. así es, Es como así ganarle es. a Pinochet, es como ganarle a alguien grande. Pero también tenemos una cosa que decir. Si el tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, un extravío de cheques o un remate, publica fácil en www.elpensador.io. Más rápido, más fácil, más barato, más simple. Hazlo fácil, amigo. Si tienes que publicar esas cosas, hazlos en El Pensador. Elpensador.io/Lex. Lex. Seguimos aquí en Manos Libres en alianza con elpensador.io con el gran entrevistado que es Braulio Jatar, un orgullo. Miguel, Mira, mira, en la última expresión que dijo el presidente Gabriel Boric sobre Nicaragua, que habló obviamente al presidente Ortega, de Daniel Ortega, que era un dictador, etcétera, y no se refirió a la dictadura de Nicolás Maduro, ni tampoco a la Machina, po. dictadura, claro, claro, y la dictadura de Cuba, pero sí obviamente está diciendo, oh, que voy a hablar con China. Yo creo que no va a tener los pantalones para, porque hay mucha inversión de por medio en China, incluso el que le tuvo que moderar en estos días fue el expresidente Frey, que va a ir con la visita con Claro, él va con él, claro, va con él. claro, va con él. Entonces, obviamente es más que nada para moderar un poco el discurso, porque siempre habla sin pensar. Pero digámoslo, si él quiere ser el paladín de los derechos humanos, ¿por qué dejó fuera Cuba y decir obviamente lo que está pasando en Venezuela? Que por ejemplo, a Diosdado Cabello, yo lo digo nuevamente, lo tienen, si sale del país, va a cualquier otro país, lo toman preso. ¿Por qué? Porque es un tipo que está con narcotráfico, trata de personas y además trato de arma. Entonces, una persona es un criminal que está dentro del gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué piensas de eso, Braulio? Braulio, ¿puedo agregar algo a la pregunta de Miguel? La Bueno, semana Mario, pasada tuvimos una conversación con José Rodríguez Elizondo, tú debes conocerlo, un intelectual claro, muy importante, y tuvimos con él, yo al menos, una discrepancia. O sea, él decía, sí, la dictadura de Cuba hay que condenarla, la de Nicaragua también, pero la de China no, porque es un país muy importante para la economía nacional. O sea, yo digo, el dictador y las violaciones de derechos humanos dependen del número de personas, del país, del intercambio comercial. O sea, la ética y la moral se te van a la cresta, pues, Braulio, ¿cachai? Es lo que yo le objetaba
a Rodríguez Elizondo, digamos, y que es la visión de mucha gente. O sea, en estos días una columna de Patricio Navia que hacía lo mismo, o sea, la torpeza de Boric de condenar a China si tenemos tanto intercambio comercial. O sea, entonces, ¿dónde guardas tu ética, hombre? Tu moral, tus principios. Si es un dictador grande, está bien. Si es chico, lo condenamos. Dale, Braulio. Bueno, fíjate, Miguel me habla y tú, Mario, de Cuba. Yo quiero que ustedes sepan que yo tengo un cordón umbilical con Cuba porque mi madre era cubana. Mira Mi qué lindo. familia es toda exilada de Cuba. Casi todos ellos ya han muerto, muchos, lógicamente, quedan mis primos, exilaron primero a Venezuela y después a la Florida, especialmente Miami. O sea, yo me conozco muy bien la historia de Cuba, la historia además depredadora de la dictadura cubana. Mi abuelo era dueño de uno de los principales hoteles, modesto, pero un hotel importante en el centro de La Habana, además forma parte de la historia de La Habana, el Hotel San Luis, si lo revisan, ya derrumbado el hotel, se lo expropiaron, se lo confiscaron, no se lo expropiaron, se lo quitaron, se lo arrebataron, igual que, y luego pues eso lo hicieron viviendas populares y las grandes mansiones, las convirtieron en casas de los revolucionarios, y Claro. bueno, y una farsa. Ahora, 20 familias en vamos una a usar el casa, claro. argumento, entonces lo conozco muy bien, y yo corresponsabilizaría eso a Europa, que aprovechando el embargo petrolero de Estados Unidos lo que ha hecho es hacer negocios con Cuba, con los hermanos Castro, y no ha guardado ningún tipo de recato moral ni ético al que tú Mm. también apelabas, Mario. Pero vamos a decir que el argumento que usó tú, el anterior invitado de ustedes, de la fortaleza de China, que eso hay formas de también atenderlo, porque algo sabemos de diplomacia, mi papá fue embajador también, y estaba vinculado a esa área. Pero, ¿cuál es la importancia económica y de relaciones de comercio bilateral que tienen con Cuba en Chile? Ninguna, porque Cuba no produce absolutamente nada que no sea lamentos y Claro. peticiones y franelas del Che Guevara. Eso es todo Llantos. lo que produce Cuba. ¿Qué produce Cuba? Nada. Entonces, todavía el argumento con respecto a una potencia industrial y comercial y económica como es China, pudiera tú sabes, ponerte a pensar. Pero ¿qué te pone a pensar a ti con respecto a Cuba? Cuba es simplemente yo uso este término, Mario y Miguel. Ellos se encierran en los barrotes ideológicos de la izquierda. Ahí se encierran ellos, no lo encierra nadie. Entonces luego quedan con estas inmensas contradicciones donde el presidente Boric aparece enmendándole la plana a Lula por no reclamar los derechos humanos de los venezolanos, pero es incapaz, como tú dices, de atender la cantidad de presos políticos, óyeme, y no presos políticos, fusilamientos, los mismos Fusilamientos. Sí, sí, fusilamientos sí, que sí, aquí se le sí. indilgan Sí, 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 sí. A la al gobierno dictadura de militar, Pinochet, claro. a la dictadura de Pinochet, al gobierno de Pinochet, al régimen militar, a como lo quiera cada uno designar. Bueno, el Che Guevara lo reconoció nada menos y nada más que en el foro de la ONU cuando dijo fusilamos y seguiremos fusilando. Bueno, esos fusilados no tienen entonces las mismas características de los fusilados de la Del otro lado, dictadura del régimen claro. de Pinochet. Claro, son víctimas todos. Entonces, mira, Mario, no hay forma que justifiquen esto. Y si tú me preguntas a mí y me entro un poco en la política interna, porque como chileno tengo todo el derecho a Por hacerlo, cierto, pues. claro, es que el presidente Boric está sufriendo el mismo drama en una escala característica, por todo, ningún proceso igual que Allende, donde tenía como 5 almas distintas, 5 aliados cada uno, es como un Sí. monstruo con 100 cabezas y todos están hablando para un lado distinto. Y el presidente Boric, que no es Allende, porque mal que bien Allende fue construyendo durante los años un piso político, el presidente Boris surge casi de un accidente electoral, ¿Qué? obviamente está Oiga, todavía más perdón, comprometido que el propio Allende. perdón, Braulio, ¿qué cosa más acertada has dicho? Un accidente electoral. El Frente Sí, Amplio no quería gobernar, no estaba dispuesto a gobernar. Ganaron por accidente, perdona la interrupción, pero esa frase es
es impresionante de clara, digamos, de lúcida. Porque fíjate, Mario, yo mientras estuve en el proceso mío, yo tuve apoyo transversal. Eso me ha permitido mantener conversaciones con Osvaldo Pucio, Sergio Vitar, Tarú, mi buen amigo Chaguán, Felipe Cas, ponme muchos. Sí, Entonces, yo he tratado también de corresponder con ese apoyo transversal, entendiendo las posiciones de cada uno, pero cuando creo que los hechos tienen que develarse tal cual se sí, presentan, sí, sí, lo sí. hago y a algunos a veces no les gusta cuando hago un comentario de este tipo, pero ciertamente yo creo que el gobierno del presidente Boric, él, si no estuviera vinculado al Partido Comunista, Sí, po. yo te apuesto que su trato con otras dictaduras sería distinto. Él en China, ¿qué va a hacer? Claro, él puede hacerlo, Mario y Miguel. Él puede llegar y decirle en su conversación a cualquier nivel, no tiene que decírselo a Xi Jinping, se lo puede decir a cualquiera de los que esté en la delegación, decirle, mire, quiero manifestarle mi preocupación por la violación de los Claro, derechos humanos. Usted sabe que la alta comisionada de las Naciones Unidas es la presidenta Bachelet. Nosotros hemos seguido de cerca el caso de esta zona que son musulmanes, que están con tratos sí, po, sí. absolutamente inhumanos, la denuncia. Eso tiene mucho tiempo andando. Y él le puede hacer un comentario, una mención. Él no va a romper relaciones. Entonces tú siempre puedes dejar una marca de defensa sin que eso signifique un descalabramiento de las relaciones. Pero en el caso de Cuba, óyeme, Mario, Miguel, no son capaces ni siquiera usar Mm, una frase de condena. mm, Si tú buscas una frase de condena, no consigues. mm. Entonces, yo tengo una frase, Mario, hablando de frases de condena, y Miguel, que Dale. así como te gustó la del accidente electoral, te voy Sí, a regalar otra. dale. La izquierda chilena no puede pretender tener más derechos humanos que el resto de los chilenos. Y eso es exactamente como se ha comportado aquí la izquierda. Y te digo, ya te nombré varios amigos míos, Osvaldo Pucio, Sergio Vitar, Jorge Tarú, y te puedo decir 20 o 30 más, de los cuales, Ominami, todos esos, yo tengo relación con ellos. Pero tú no te puedes apropiar de los derechos Mm. humanos, suspenderlos en el espacio, suspenderlos en la geografía, suspenderlos en el tiempo, y Y ese entonces aquí los secuestro, únicos derechos. y Mm, ese secuestro identitario, es un secuestro mm, identitario, un secuestro ideario, es un secuestro mm. inmoral. O sea, es un secuestro con propósito electoral al final, po. O sea, querer ganarte a la gente vía la victimización, ¿cierto? Claro, porque Porque la violación de los fíjate, derechos humanos, claro, es válido tu análisis. No, no quiero comprometerme en esa conclusión, pero no puedo yo negarte que tu análisis tiene muchísimo fundamento racional, porque si tú lo que me tomas todo el tiempo es el tema de derechos humanos, permanentemente, claro. que me genera mi respaldo, que me genera mi voto, que me genera a mi adhesión política, y descarto todo aquello que a mi base no le interesa. Yo se Claro. lo dije cuando estuve en el Museo de la Memoria una segunda vez. Le dije, mire, las víctimas de la violencia política de esa época, porque ya que usted me dijo que de esta época, le pregunté, mire, las víctimas de la violencia política de esa época, ¿dónde están? Mira, bueno, si usted va aquí a una pizarra y anota el nombre, va a aparecer quizás una foto si es que la familia autorizó, porque hay muchos que no han autorizado colocarlos aquí. Entonces, yo digo lo siguiente: los derechos humanos son en esencia universales y atemporales. Tú no puedes, Miguel, bajo ningún respecto, responder a una exigencia de derechos humanos y decirle, bueno, pues tú sabes que eso pasó hace 23 años. ¿Por qué? Porque son atemporales. Y tú tampoco puedes Mm. decir, bueno, es que eso pasó por allá, tú sabes, en Ruanda. Tú no puedes decir eso porque son universales. Entonces, cuando tú vas al Museo de la Memoria y te dicen, mire, usted no era enemigo de Pinochet, y por lo tanto usted no tiene derecho aquí, usted no estuvo de tal año a tal año y su Claro, enemigo claro, no fue el claro, pinochetismo, usted por lo claro, tanto usted no es víctima de derechos humanos. claro. Bueno, entonces dígaselo a la ONU, dígaselo a la OEA, dígaselo a la Human Rights Watch, dígaselo a Amnistía Internacional, que yo no soy entonces víctima de derechos humanos. Yo le dije Claro. esto, Mario, y no quiero cansarlo, pero es que de Sí, verdad sí, me sí. Está desagrada súper bien. profundamente, porque yo soy un vocero de los derechos humanos, yo tengo relaciones con Amnistía Internacional, tengo relaciones con Human Rights Watch, tengo relaciones con organismos internacionales importantes. Mira,
es triste que un museo que se llame de la memoria y derechos humanos, entonces esté circunscrito a un tiempo y un espacio, porque eso es contrario a la esencia de los derechos humanos. Por Entonces supuesto. entonces le dije, pónganle Museo de la Memoria y los Derechos Humanos violados durante los años Claro, comprendidos entre tal claro. y tal. No, Entonces sí, sí, yo ahí sí, entonces no tengo derecho, te porque le acepto está totalmente. O diciendo, sea, es obvio lo que estás diciendo, pues, Braulio. Es una inmoralidad gigantesca lo que hace la izquierda. claro, Es Mario, porque giga- entonces o fíjate, sea, mira, ¿y sabéis por qué es tan inmoral? ¿Y por qué duele? ¿Y por qué uno puede llegar a llorar de esto? Porque la izquierda lucra, gana plata, ya lo vimos con las fundaciones, y crece y avanza por el dolor. Cuando tú lucras con el dolor, eres un ser miserable. Y perdónenme, presidente Boric es una persona miserable. La presidenta Bachelet es una persona miserable. Perdonen, a lo mejor me llega una querella, no tengo idea, me importa nada. Pero cuando tú lucras con el dolor, cuando tú ganas con el dolor, ajeno, más encima, ajeno, no el tuyo, no el de Braulio, ni siquiera el de Braulio, bueno, el de otros, y te haces fíjate, parte, y te haces poder, y ganas poder, weón, y te llenan los bolsillos, y te aplauden en las plazas públicas, weón, por apropiarse del dolor ajeno. Si eso no es miserable, no encuentro otra palabra en el diccionario. fíjate, Mario y Miguel, les voy a decir algo para que ustedes sepan hasta dónde yo he llegado en esta, yo te diría, apostolado de los derechos humanos. Yo he estado en Punta Peu. Un tapeo. Mira, Yo he estado en Punta Peuco. Yo he estado ¿cómo se llama el otro centro de detención de los militares? hay uno solo, Punta Colina. Peuco. No, Ah, Colina, Colina. sí, sí, Colina, Colina. también hay en Colina. sí, sí. Sí. Sí, también hay un grupo en que sea un ala en Colina. No tiene la condición exclusiva de Punta Peuco. Entonces, yo que conozco, porque los que somos defensores de derechos humanos, defendemos los derechos humanos. Yo soy abogado, soy comunicador, soy defensor de derechos humanos. Es lo mismo que un médico cuando presta el juramento de salvar la vida de quien sea. Sí, po. Los abogados Sí, estamos de quien obligados sea. muchas veces, los defensores públicos, a asumir defensas que ellos inclusive no quieren asumir. Pero es que ese es un apostolado, yo soy parte de ese apostolado. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Por allí, con relación a los años 50, y chequen ustedes esto como periodistas, Miguel y Mario, se repitió muchas veces que la presidenta Bachelet había mandado a clausurar Punta Peuco. ¿Ok? Ahora, ¿qué día pidió la presidenta Bachelet cerrar Punta Peuco? ¿Ustedes saben qué día fue? El día que se estaba yendo, el último día. Y Mañosa la señora, mañosa, po, weón, mañosa. es, eso le da Malintencionada la señora, po. eso le da consistencia a tu argumento, Mario. Si tú tienes 4 años gobernando, entonces cuando estás saliendo, vas a dejar el papel firmado. Claro. Entonces, no hay, y por eso, Mario, es que te digo, no comparto, ya te dije cuál es mi estilo, pero ¿Sí? no puedo negarle que lo que tú argumentas tiene fundamento, porque entonces, y la entrevistadora no le pregunta a la presidenta, pero eso fue el último día, el último minuto, porque no lo hizo 6 meses antes, 8 meses antes, Claro. o sea, lo iba a dejar casi que firmado en la mesa y ella se iba. Entonces tratan el tema, como yo he estado en Punta Peuco, como yo conozco parcialmente esa realidad, como yo he estado preso, como yo he sido víctima de violaciones de derechos humanos, yo tengo una perspectiva mucho más amplia y no me gusta el maniqueo con los derechos Sí, humanos. Me indigna, me por molesta, me supuesto, por golpea en el supuesto. corazón. Te entiendo perfectamente, Miguel. Mira, yo quiero hacer ¿Una última pregunta o una algo? última pregunta, pero también voy a hablar un poquito del contexto. Hace unos años atrás, el doctor y ex dirigente deportivo René Orozco tenía su hermano, que fue Presidente general, de la Universidad de Chile. el presidente de la Universidad de Chile, claro, desde el del fútbol. Tenía a su hermano, el general Orozco, que los dos son muy distintos,
políticamente él participó en dictadura y René Orozco siempre fue una persona izquierda. Él pidió, él pidió eh, los derechos humanos a su hermano, porque por último, para que fuera a morir, porque tenía una demencia senil, ya no se acordaba de su familia, etc. Pero, y yo vuelvo a lo que ha pasado aquí en Chile, el año 93, aquí se recibió a un criminal, no de guerra, sino un criminal muy importante, que fue dirigente y fue presidente de la Alemania Democrática, que fue Erich Honecker. Fue recibido acá en Chile el año 93 y pidió, por razones humanitarias, poder vivir aquí en Chile sus últimos días por un cáncer pancreático que no tenía vuelta. Él se arrancó el año 89, fue a la Unión Soviética y de la Unión Soviética después vino aquí a Chile porque su hija estaba casada con un chileno. Entonces, y obviamente mucha gente y presión al presidente Patricio Aylwin por el Partido Socialista hablaban de recibir a Erich Honecker acá en Chile porque salvó a mucha gente disidente de la dictadura militar de acá de Chile allá Alemania Democrática. Muchos después arrancaron a la federal, pero ese es otro cuento. Pero el punto es que también nosotros también fueron muchos chilenos a Venezuela y fueron y vivieron, hicieron sus familias y estuvieron y vivieron mucho tiempo más pasado de la dictadura en Venezuela cuando era bonanza en Venezuela. Después del Caracazo y otras cosas más que después se volvieron. Pero el punto es, Braulio, te quiero preguntar, ¿qué mano de vuelta tiene Venezuela por recibir muchos chilenos en el gobierno, en la dictadura militar y En exilio. estuvieron en Venezuela? ¿Y cómo los recibió Venezuela en los años 70 y 80 a esos chilenos? Mira, Miguel, yo quiero pensar de que la gran mayoría de los venezolanos recibieron bien a los chilenos. Inclusive yo tenía dos asistentes en mi oficina de abogados. Uno de ellos recuerdo, porque ahorita es un gran abogado venezolano, un chileno, Alejandro González. En segundo lugar, nosotros tuvimos allá a la gran escritora Isabel Allende. Ella cuenta además con una pluma muy amorosa, muy cariñosa, sus memorias en Sabana Grande, en un lugar de Caracas donde ella vivió, de guarda hermosos recuerdos. Pero también tengo que decirte algo, Miguel, yo estoy seguro de que no todos los venezolanos trataron bien a todos los chilenos. Yo no caigo en esas trampas. Y quisiera pedir entonces perdón por aquellos venezolanos, que no es mi caso, no es lo que dice Isabel Allende. No conozco ningún caso, pero estoy seguro que sí, porque hay gente que sufre de ese problema, tú sabes, de empatía, de xenofobia, y yo no puedo abstraer a toda la población venezolana de esas características. Yo quiero pensar que sí se les recibió a la mayoría muy bien y pedir perdón por aquellos que no lo supieron tratar. Ahora, nosotros aquí en Chile, yo se lo he dicho a muchos políticos, tenemos que atender el drama de los venezolanos. Y te lo pongo desde el punto de vista práctico, Miguel y Mario. Yo entiendo, créeme, Mario, yo entiendo tus observaciones. Eh, pero nosotros tenemos una obligación de canalizar ese drama, porque si no, se nos va a convertir eso en una especie de bolsones, de miserias, guetos, y esto es histórico y geográficamente cierto. Yo dirijo, coordino el Movimiento Ciudadanos Venezolanos del Mundo. Sí. Soy director de Asuntos de Derechos Humanos de Corporación 2050, que es la que está vinculada a la Iberocumbre. Soy presidente de un grupo de consultores de abogados internacionales, International Consulta. Tengo además una responsabilidad como director ejecutivo de la ONG Cruz Andina, que es para refugiados e inmigrantes, fundamentalmente venezolanos. Y como ustedes entienden, soy además escritor y profesor de desarrollos de inteligencia emocional, espiritual y gerencial, y tengo libros publicados sobre el tema. Y yo estoy convencido de una cosa, y con esto creo que voy a ir cerrando para no robarles mucho tiempo.
Yo estoy No, para nada. convencido de que son muchísimo más las cosas que nos unen que aquellas que nos Sin duda, desunen. sin duda. Y estoy convencido de que la estrofa del himno chileno es puramente cierto, porque de esa de refugio a los oprimidos, porque mi padre, ya les dije que mi madre fue una exilada cubana de la dictadura de izquierda cubana. Mi padre Sí. fue un exilado de la dictadura de derecha de Pérez Jiménez cuando vino Dios a mío. Chile, y aquí fue el lugar del refugio. Entonces, yo, en mis genes, en mi ADN, yo sé que este es la cuna del refugio, porque le dio refugio a mi padre, exilado de una dictadura de izquierda, perdón, de una dictadura de derecha, y a mi Sí. madre, exilada de una dictadura de izquierda. Yo sé del corazón inmenso que tienen los chilenos porque está en mi ADN. Y esa condición de refugio fue la que me dio a mí la posibilidad de nacer en estas tierras. Y Que yo apuesto, dime, y yo apuesto, yo te diría de una manera determinante por la buena voluntad de las chilenas y chilenos, y estoy seguro de que vamos a conseguir los caminos para que esta sinergia, para que esta mistura de culturas, donde los venezolanos tienen que aprender a someterse a la condición de ciudadanos de los chilenos. Bájenle el volumen al ruidaje en los apartamentos. Respeten los espacios físicos, respeten la cebra, respeten, aquí tienen que tener licencias para sus motos, tienen que tener sus papeles, tienen que respetar todo los venezolanos en Chile. Y a cambio de eso, yo estoy seguro que los venezolanos le van a entregar a ustedes un complemento a ese corazón que tienen los chilenos. lindo mensaje de Braulio Jatar aquí en Manos Libres, en alianza con el Pensador.io. Por un periodismo libre, independiente y siempre, siempre, Braulio. Nuestro periodismo es siempre al servicio de la democracia. Periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Aunque cueste, aunque nos cueste mucho. Mm. A veces andamos ahí, ¿cachai? Arrodillados, andando, nos cuesta, cuesta. Pero siempre Yo ese es el sé. emblema. Periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Sin venderse a nadie. ¿Nos han querido comprar? Sí, nos han querido comprar. Sí, no, no nos vendemos. Bueno, si el tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, un extravío de un cheque o un remate, públicalo fácil, po. Ahí donde Alvarito Medina, www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, más fácil, más barato y todo te va a salir más simple. Las últimas reflexiones, yo creo ya, Braulio, ha sido una conversación exquisita, Sí. maravillosa. O sea, yo me conmuevo con lo que tú estás relatando, me encanta. Miguel, ¿tienes alguna pregunta o vamos a las secciones? Vamos a las secciones, ¿no? Sí, Vamos a sí, las secciones. sí, sí, Esto es vamos, lo que no vamos. sabía Braulio Jatar. ¿Cómo se pronuncia tu apellido, Braulio? Y sí, tal cual lo dijiste, Hatar. Jatar, Es libanés. Esa J no libanés. existe tú sabes, fonéticamente en árabe es tar, tar, pero lógicamente quedó en Hatar, más fácil. Oye, pero qué hueón más mixto. Sí, Braulio es un hueón muy mixto. sí. Chileno, venezolano, hueón, árabe, Libanés, hueón, libanés, libanés. cubano. Córtala, po, hueón. Mira, Mario, ¿Hasta cuándo? mi abuelo Cruz Alonso, el dueño del hotel, no era cubano, era canario. Se casó con Más mi abuela encima, cubana. po, Mi no, padre güey. es Hatar libanés, dote italiano de Florencia. O Y sea, yo tú soy nací una en Chile. ensalada. Sí, sí. Una Eres una ensalada ensalada. César. Tú eres una ensalada César, güey. Puta. Así es. Tenís poca identidad, pues igual Braulio. Ah, no, esa weá no tenéis identidad, pues. Eres producto de tantas cosas. Eres producto de El muchas mapa, cosas. el mapa genético, capaz que salga O hasta mongol, porque sea, ustedes el mapa saben así genético, una, weón. sí, Tu porque mapa genético es impresionante. hasta mongol, porque Genghis Khan tuvo no sé cuántos hijos, alrededor de casi 2000 hijos. Capaz que escuchemos el apellido Hitler, pues, weón, en Braulio Jatar, pues, weón. O sea, sí, pues sí. Ojalá no. Ojalá no. Si lo consigue, bueno, buscaremos la excusa.
Fue mi hermano, no fui yo. Algo así. Oye, Braulio, yo te quiero hacer otra pregunta, no sé si cachai o no cachai, pero algo que desde que te convoqué a esta entrevista, que me encantó todo lo que has expresado aquí, me parece más una entrevista, más que una entrevista, un acto de sinceramiento y de fe y de bonomía y de algo que el país necesita. El movimiento Más 58, ¿lo conoces? Más 58. Sí. No. Es un movimiento de venezolanos. Más 58 es el código para llamar a Venezuela, ¿cierto? Oh, sí, 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 Ya. claro. Y hay un movimiento de chicas venezolanas que estudiaron en Estados Unidos diseño y costura y toda la cosa, y hacen ropa y la venden, y esas ventas van en ayuda de los venezolanos refugiados en algunos países. Y se llama Qué Más hermoso. 58. Oye, gracias. No lo conozco, Mario. Si me puedes poner en contacto fuera Lo del hago, lo diálogo hago, este, te lo aviso. lo hago. Y se Por llaman los favor. héroes del Más 58. Fíjate que por eso es que soy sincero. Te dije, no lo conozco, pero me duele no conocerlo y quiero conocerlos. Yo lo encuentro maravilloso, Hermoso, hermoso. es poético. Vamos a las secciones. Sí. Es para no seguir llorando, pues, si estoy que yo no lloro. Es que me ha conmovido esta entrevista. De verdad, lo digo sinceramente. Me ha conmovido. Me ha conmovido conversar con un hombre que un día fue noticia mundial y después todos se olvidaron del weón. Todos se olvidaron. Que Sí. sufrió 2 años de una injusticia tremenda del gobierno de la dictadura de este desgraciado de Maduro. Y después nadie pesca. Yo, Esa es emocionado, la verdad. claro, todos Es la verdad. hicieron titulares algún día. Todos los periódicos del mundo hicieron titulares algún día. Y después, ¿quién pensó en Braulio Jatar? Nadie, po. Nadie pescó. Cuando me dictaron sentencia, Mario, para que sepas, y Miguel, para que tomen ustedes nota de esto, y si por ahí pasa algún día algún funcionario del gobierno, de Cancillería, de cualquiera de las cancillerías, estaba yo solo con mi esposa frente a la juez. No había nadie del consulado. La No, Cancillería chilena me abandonó po. empezando el proceso. Y les digo otra cosa para que las tengas ahí, Mario, sobre Sí, todo que sí. tú eres bastante pugnaz. Yo dije en la Comisión del Senado de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Senado, comparecía a denunciar que el Museo de la Memoria no había aceptado insertar mi nombre. Y quiero decirle que, para sorpresa de todos, para que tú veas estos contrastes, Miguel y Sí, Mario, po. desde la senadora Campillay, pasando por el senador del Partido Socialista, hasta representante de la UDI, Renovación Nacional, unánimemente, una vez más, Mm. unánimemente en relación a mí, se dirigieron al Museo de la Memoria para que atendiera mi solicitud. El Museo de la Memoria les dijo que mi caso no respondía a la fecha que había. Pero hoy iba la petición con la firma de la senadora Campillay, del Partido Socialista. Si ustedes buscan los miembros de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, todos los 5, no sé si son 5 o 7, ahorita no recuerdo, pero unánime, que quedó sorprendido todos los miembros que se hubiera logrado una unanimidad. Yo siempre he logrado, Mario, esa unanimidad, porque me cuido mucho de Mm. crear puentes sin sesgar en mis valores, como ya te has dado cuenta. Sin Ya duda. te dije que la presidenta Bachelet, cuando dice que ella firmó el cierre de Punta Peuco, habría que preguntarle, bueno, presidente, usted se cogió en el último minuto para cerrarlo, ¿por qué no tuvo la valentía de hacerlo cualquier día antes de su agenda presidencial? ¿Y contigo Y cómo se otra, portó la señora Bachelet? ¿Contigo cómo se portó mal, po? bueno, yo te voy a complementar con esto, que es una semi-premicia, porque no lo he dicho en ningún tipo de Dale. entrevista. Mira, Eso es lo que nos yo gusta. yo he dicho, y pueden hacer ustedes seguimiento, y si se lo hacen, se lo agradezco, que Pedro Felipe Ramírez, que era el embajador, esto yo se lo reclamé inclusive al director de Asuntos Consulares, Appelgren, que me llamó una vez cuando yo estaba con arresto domiciliario a reclamarme mi postura con respecto al embajador. Yo le dije que Pedro Felipe Ramírez no era embajador de Chile, era un doble agente, era más chavista que embajador de Mira, Chile.
y que en razón a que ellos estaban descansando en la estrategia de Pedro Felipe Ramírez, estaban demorando la solución de mi caso. Me llamó a Pellegrín un poco desagradado con mi postura que le transmití a través del consulado y terminamos con una conversación bastante dura, pero les doy esto. Dale. Les dije que gané el caso. ¿Y por qué gané el caso, Miguel y Mario? Porque nosotros logramos establecer que los primeros 45 días todas las pruebas que eran fundamentalmente testigos eran falsos, no existían. No había nada. Eran unas personas que tres biológicamente no existían, uno estaba muerto porque era una persona vinculada al delito y había muerto, y el quinto lo encontramos en un centro de rehabilitación y drogas en el centro de Venezuela. Toda esa Mira, información se le entregó a Pedro Felipe Ramírez, porque yo desarrollé lo que mira, llamaba una estrategia de expedientes espejo. Lo que entraba al expediente judicial entraba a Cancillería y entraba a la ONU y entraba a la OEA y entraba a las ONG. Y por claro. eso todas ellas se pronunciaron a favor mío. ¿A excepción de quién? Teniendo la misma información, Mario. Y por eso que te digo que tú a veces eh, tienes los argumentos de tu lado y no puedo desconocértelos, porque yo conozco una verdad, Ya, que es que coincide con muchos de tus argumentos. Te voy a decir, ya. Cancillería, los primeros 45 días de mi detención, ya sabía que todos los testigos eran falsos. Todos. Que es lo mismo que lleva el pronunciamiento de la ONU a declarar mi detención arbitraria, que es lo mismo que lleva el pueblo del PAR. ¿Qué Ya, hicieron con eso ellos? espera. ¿Era Heraldo el canciller en ese momento? Sí, pues. Era Heraldo Muñoz Sí, pues. y dependían de Pedro Felipe Ramírez, Sí, pues, sí, que pues. era un chavista Mira, en Venezuela. No era. mira. Y esto te lo digo porque se lo Sí, decía a ellos mismos. Pero tú me dirás, bueno, Braulio, pero es que Pedro Felipe Ramírez quizás estaba limitado también. No, Pedro Felipe Ramírez era amigo personal íntimo, y lo dice el expediente de Cancillería que ya reposa en mi poder, de Luisa Ortega Díaz, que era la fiscal, y la fiscal era la que tuvo escondidas las pruebas, y yo gano el juicio, Mario y Miguel, para irle dando corolarios a ustedes, porque yo logro presentar en la última audiencia de mi juicio todas las pruebas ocultas que tenía la fiscalía durante 5 años. Fiscalía no apela mira. de mi caso por eso, Mario y Miguel, porque yo logro No. demostrar, grabado además, como te dije ya, que logramos que grabara y estaba grabándose, yo logro mostrar a cámara que está presente en el tribunal que todas las pruebas que me inculpaban eran falsas y que la fiscalía durante los primeros 45 días ya sabía que todas eran falsas y por eso las ocultaron durante 5 años. Y Pedro Felipe Ramírez era amigo íntimo de la fiscal general, que es la misma que tuvo los 5 años escondidas mis pruebas. Un chavista. Claro. Entonces dime tú, ¿cómo me puedo sentir yo como ciudadano chileno cuando la Cancillería tenía los 45 días la misma información que la ONU, y la ONU se pronuncia, la OEA se pronuncia, Human Rights Watch se pronuncia, Amnistía Internacional se pronuncia, y la Cancillería nunca se pronunció, y cuando me dictaron a mi sentencia, yo estaba solo? ¿Chile te falló? ¿Chile ¿Cómo? te falló? Sí, ¿Chile te claro. falló? Sí, a mí cuando yo llegué aquí me hizo una entrevista al Mercurio y el periodista me dijo, ¿logró la libertad gracias a Chile? Le dije, no, yo puede ser que esté Mm, vivo gracias a Chile, pero Chile no hizo nada por mi libertad. Fuerte, qué fuerte. Oye, vamos a las secciones si es que se puede, porque nos dejaste pasmado. No, Eh, Estoy anotando el titular de mañana, por Braulio, tú entenderás. Sí, claro. Mira, tenemos algunas secciones. Sí que se puede reír a esta altura, porque Mira, Braulio, ¿te puedo decir una cosa? Lo Tú que estás tú sin tu quieras. mujer, ¿cierto? ¿Cómo? Tu mujer está en Venezuela. Mi mujer, mi amada esposa de 36 años de casado y 4 hijos está en Venezuela. Por eso que muchas veces tengo que ser cuidadoso, Mario. Sin duda. Y, Dile lo que quieras. mi hijo menor está todavía en Venezuela. Mi Dile a hijo tu de mujer lo que 17 años. quieras. Dile a tu mujer lo que ¿Cómo? quieras en este programa. Dile en este programa, en manos libres, aquí en elpensador.io, dile a tu mujer lo que quieras. Bueno, ella estuvo ahorita recientemente aquí No me hables a y yo, mí ni a Miguel. Háblale a tu ah, mujer.
Bueno, ella sabe que ella al lado, o tú sabes que al lado mío, cuando nos casamos en el año 86, prometí una vida llena de felicidad y te he sometido a una vida llena de contratiempos, obstáculos y dificultades. Por eso es que yo siento el compromiso siempre de hacer un reconocimiento al inmenso amor que tú le has puesto a nuestra relación y en consecuencia yo siempre soy un deudor eterno del amor que tú de manera desinteresada siempre me has entregado. Y yo solo soy un deudor de ese inmenso amor. Lindo, ¿no? Lindo, qué bonito. Lindo. Lindo decirlo, ¿no? A veces hay que decir las Así cosas. es, A sí, veces uno así se guarda es. las cosas, hay que decirlas día a día. Es A veces así, uno se va a es morir así. cualquier día, compadre. Uno se muere cualquier día. Hay que decir, te amo, te quiero y te extraño todos los días a la persona que uno ama. Braulio, fue sin querer queriendo. Esto como el Chavo del Ocho. La cagada que te mandaste alguna vez y que ahora la puedes cantar con alegría. Te metiste en, no sé, po, alguna weá que hiciste, po. Sí. ¿Ah? No, tú sabes que, bueno, han sido muchas, ¿no? Pero tú sabes que claro, por eso que le dediqué esas palabras a mi esposa. Pero fíjate, una de las que yo más recuerdo, yo era amigo del muchacho, del hijo de la señora que cuidaba, que ayudaba en la casa, y él, ¿Ya? que era muy amable, un amigo mío todavía, José Ramón, me dice, él me lleva como 3, 4 años, yo lo fastidiaba para que me enseñara a manejar. Y un día me llevó a un cerro muy Manejar alto por allá en auto. Caracas, en auto, ¿Ya? sí, y el vehículo era sincrónico. Yo he sido muy malo en sincrónico, todavía soy malo en sincrónico, casi 50 años después de eso. Y me llevó hasta el lugar más retirado, me entregó el carro allí, él se puso de copiloto y yo entre el cloche, el freno y el acelerador me compliqué y lo que hice fue acelerar y lancé el carro en la parte más elevada que te puedes imaginar, que se estaba más haciendo, tú sabes, todavía estaba en las carreteras de tierra, estaban urbanizando Dios ese espacio. mío. Y yo me quedé allí y me encontré que me iba a morir y me lancé del carro. Y ni siquiera volví Pero a ¿cómo? ver dónde se estaba quedando mi amigo que había sacrificado todo por irme a enseñar a manejar a mí, yo por estar dándole esa pela de fastidio. Y por esas cosas de que Dios está en los lugares Es que uno menos grande. espera, el vehículo, en vez de, era una, haciendo, o sea, tú sabes que con la retroexcavadora tú vas abriendo y vas creando unos brocales a los lados, ¿no? De tierra, pues, ¿no? De lo que Claro, vas, unos huecos, pues sí, pues, obvio. o sea, lo que vas empujando se va amontonando a la vereda, pues. Por suerte, cuando yo me lanzo del vehículo, en vez de dejar el volante, que eso era así una especie de rampa, ¿Ya? que hubiera sido todavía más desastroso, el vehículo, como el volante estaba cruzado, se ¿Ya? incrustó allí y quedó con la rueda trasera Pero derecha qué, en el aire, como en las películas. Y ¿ya? yo, y yo, y él era muy moreno. Y cuando yo llego al carro, el desastre que había producido, y lo veo blanquito, Y es blanquito, culpa tuya, blanquito. pues. Sí. Y fíjate, vale, eso es algo que cuando me dicen, oye, ¿cuál es donde tú piensas que tú has cometido uno de los más grandes? Oye, porque eso era que, si, mira, si ese carro toma rampa y se muere ese amigo mío, jamás me lo hubiera perdonado en mi vida. Jamás. Tuviste suerte, tuviste suerte, tuviste suerte, Suerte. tuviste suerte. Otra sección, Braulio, plata perdida. Lo que no te gustó de los últimos días en nuestro país o en Venezuela o en el mundo, donde sea. Lo que tú digas como que fue la plata, perdonen, amigo, perdonen la alergia, estoy alérgico completo. Bueno, La, la plata yo creo que perdida. esa sección de la plata perdida, yo empecé mal, porque para mí plata perdida es la Pero directora del Museo de la Memoria y Derechos Humanos. claro, yo te iba a decir lo mismo. No sé, esa Ella es dama plata necesita perdida. esa dama yo le invitaría a que hiciera un curso de víctimas de derechos humanos. Creo que necesita un curso de víctimas de derechos humanos. Ahí es donde yo diría que hay plata perdida. Muy bien. Y la otra, Miguel, ¿tenía algunas secciones de plata perdida, no? No, lo único que puedo decir, la amenaza de este señor Pedro Pool, que No, quiere córtala. fusilar
fusilar a Evelyn Matei y a Ay, Kast. Matei, no corta Sí, si él largo. fuera presidente, un tipo que es desquiciado, Sí, sí, un sí, sí. empresario de Osorno que tiene una educación, pero decir esa así, amenazando de muerte y que va a fusilar, no, 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 no. Eso para mí es plata perdida y el tipo, yo creo que esa plata que se vaya un psiquiatra porque realmente no está en 100% sus cabales. Eso. Está loco Mira, ese gallo, po, está loco. mira, Miguel, te respondo con cierta categoría. Una de las teorías que hay del funcionamiento del cerebro, te lo digo como profesor, es una teoría que se denomina cerebro triuno, que es que el cerebro humano tiene, por razón de desarrollo, un cerebro reptil sobre el cual se montó una capa que es el cerebro emocional, sobre el cual se ubicó por último la neocorteza, que es más desarrollado. Si nosotros no sabemos administrar esas tres capas, cualquiera de ellas se activa si nosotros no tenemos una gerencia sobre ellas. Claro, claro, Entonces tal la cual. gente muchas veces termina siendo secuestrada por la capa del cerebro reptil. Sí. Mira cómo aporta Braulio Jatara. Sí, Mira ¿no? la joya que tenía escondida y secuestrada este weón de Maduro, ¿eh? Weón más miserable, Maduro, ¿eh? Maduro no, nos hubieran impedido tener esta entrevista, pero bueno, las cosas se dieron, Maduro está allá, tenemos a Braulio Jatara acá, le vamos a sacar provecho, lo vamos a aprovechar porque es una persona exquisita en todas sus dimensiones, digamos, en el sentido de conocimiento, desprendimiento, bonomía, bueno, en fin. Después me dicen que yo Muchas alabo a los, gracias, Mario. yo- Tú eres muy ¿no? amable, muy A amable. mí me dicen después que yo alabo a los entrevistados y que soy, ¿cómo me dice Miguel? Que soy condescendiente Empalagoso, con los empalagoso. entrevistados. Muy claro, condescendiente, A sí, mí me da lo mismo. A mí me interesa el diálogo. sí. Por eso es Yo un programa contigo distinto. saqué 7 u 8 titulares de prensa que van a aparecer, ¿cachai? No es necesario agarrarse a chuchas con los entrevistados, no es necesario agarrarse mala. El país necesita algo más, algo distinto. El país necesita una amistad, un tomarse de la mano. Una amistad cívica. A Chile le falta sexo. Mira, lo que les voy a decir, disculpen, ¿ah? Y esto va a salir en el pensador.io en una columna de opinión que mandé, al Alvarito Medina. A Chile le falta sexo y le sobra masturbación. La derecha, pero escúchenme, no, no, que no me critiquen. Mira, No, pero está bien, está bien. la No, derecha pero se masturba todo el mundo sola. lo va a leer, ¿oíste? Sí, o sea, la extrema derecha se masturba sola añorando los sables de Pinochet y las botas de la dictadura. Cosa que va a ser que bastante irreal, que no va a pasar. La centro derecha, Chile Vamos, trata de meter a la cama a otros, pero no tienen la seducción suficiente y tienen las patas frías. Se tocan entre ellos. La extrema izquierda añora a Castro y al Che Guevara. Viven en un éxtasis bajo el humo de un habano. Es verdad. Un habano. La otra izquierda, la centro izquierda, no sabe qué hacer. Se toca entre ella también, entre ellas. Todos están apostando al 30% de ellos mismos para las próximas elecciones del próximo año. Y el Así centro, es. que a mí me gusta el centro, el centro es una cosa impresionante. Se adula a sí mismo, se ama a sí mismo, se lame, se acaricia, se congracia, se consuela, se conmueve y se lleva a sí mismo a otro lugar, despreciando completamente al otro. El centro al que yo adhiero es un centro intelectual que desprecia cualquier cosa. Y esa weá nos va a meter en un problema para siempre. O sea, ¿a qué voy? El país le falta sexo. ¿Qué significa? ¿A qué yo voy con sexo? A esto. Confluir. Fluir y confluir. Compartir fluidos, amigo. Dejar de estar este weón por acá y este weón por allá y hablándole a su propia tribu. ¿Hasta cuándo? Bueno, está muy bueno. ¿Te parece? Me gusta mucho, Mario. No, y el título, o sea, me gusta mucho porque los que somos editores sabemos que el título es el que vende todo. Está el clickbait y creo que este debe estar entre los 10 mejores clickbait en la historia digital. Así que ¿Tú te crees? felicito y la explicación además es impecable. Es eso, lo has dicho muy bien. Me encanta. Mándamelo, por Muchas favor. gracias. Mira, yo Mándamelo. se lo mandé a Álvaro, se supone que lo va a publicar mañana, te lo voy a mandar de todas maneras, pero yo creo que eso, o sea, falta eso, falta fluir.
Yo ¿Sí o te no? digo que me lo mandes luego para publicártelo en nuestro portal de Venezuela, que es reporteconfidencial.info, y publicártelo, por favor. Yo encantadísimo, muchísimas Una vez que gracias. Álvaro te lo autorice, una vez que Álvaro lo libere, por favor, mándamelo para mandártelo a publicar en nuestro portal de noticias. Muchísimas gracias, Braulio. No, a ti, Mario. Es que me Oye, encantó. ¿ah? ¿Te encantó qué, el concepto? El título está espectacular y la explicación, porque uno puede crear un título, tú sabes, para llamar la atención, pero luego no tiene consistencia Sí, con la claro. redacción. No, el título está muy bueno y el desarrollo está aprobado. Además, me encantó. Vamos despidiendo esta edición de Manos Libres aquí en alianza con el pensador.io del gran Álvaro Medina, el gran pensador que es Álvaro Medina, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia. Si te llamó el abogado, cuando de repente llaman los abogados como a esta hora, ¿eh? Y te dicen, tenéis que publicar, bueno, si el tribunal te ordenó que publiques una citación, una posición efectiva, un cheque en deuda, el extravío de un cheque o un remate, no te hagáis problema, compadre. Públicalo en www.elpensador.io/lex. Es mucho más rápido, es mucho más fácil y increíblemente más barato. Se lo decimos nosotros aquí en Manos Libres con esta ocasión con Braulio Jatar. Grandísimo testimonio, Braulio, te agradecemos. Nos ilustraste, nos conmoviste, nos emocionaste, nos enseñaste. Así que muchísimas gracias por estar aquí y esperamos tenerte en una próxima edición. Gracias por todo, Braulio. Agradecido, Mario, agradecido, Miguel. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amables.